En la tarde del 28 de octubre de 2024, durante la celebración del aniversario de bodas de plata de los Montero en Ciudad de México, Lucía Vega sintió que su mundo se desmoronaba mientras sus suegros ridiculizaban públicamente su matrimonio con Rafael Montero frente a más de 200 invitados. Las risas crueles resonaban como cuchillas en el salón de mármol, mientras Lucía, maestra de primaria de 32 años, se encogía visiblemente en su asiento, con lágrimas amenazando con arruinar su cuidadoso maquillaje. Nadie en la elegante recepción sabía que Dante Vega, el hermano mayor de Lucía y líder de uno de los cárteles más temidos de Sinaloa, observaba la humillación desde la entrada. El silencio absoluto que cayó sobre la habitación cuando Dante atravesó las puertas dobles fue más aterrador que cualquier amenaza verbal. Esta es la historia de cómo una familia privilegiada descubrió que el poder del dinero palidece frente al poder del miedo. Suscríbete ahora para descubrir cómo un hombre temido en todo México transformó una humillación pública en una lección que los Montero jamás olvidarían. Las risas falsas resonaban como cristales rotos en el elegante salón de eventos Casa Palmas, ubicado en el exclusivo barrio de Polanco en Ciudad de México. Lucía Vega de Montero, con 32 años recién cumplidos, sentía que cada carcajada se clavaba en su pecho como pequeñas agujas. Llevaba 3 horas soportando miradas condescendientes, comentarios velados y ahora el discurso de su suegra, Carmela Montero, que había cruzado definitivamente la línea entre las bromas familiares y la humillación pública. Y claro, todos recordamos cuando Rafael trajo a Lucía a casa por primera vez, continuaba Carmela, sosteniendo su copa de champán con dedos adornados por diamantes que captaban la luz de los candelabros. Tan pintoresca con su acento de Culiacán. Mi esposo Eduardo pensó que era la nueva empleada doméstica. Las risas estallaron nuevamente. 200 invitados, la crema innata de la sociedad mexicana, empresarios, políticos y familias de abolengo, todos reunidos para celebrar los 25 años de matrimonio de Eduardo y Carmela Montero, suegros de Lucía y pilares de la alta sociedad capitalina. El matrimonio de Rafael y Lucía había sido desde el principio una especie de escándalo. El hijo de los Montero casándose con una maestra de primaria de Sinaloa sin apellidos importantes ni fortuna familiar. Rafael apretó la mano de Lucía por debajo de la mesa, pero no dijo nada para detener a su madre. Nunca lo hacía. Después de 7 años de matrimonio, Lucía había aprendido que su esposo, brillante arquitecto pero débil de carácter, jamás se enfrentaría a sus padres. Los Montero habían construido un imperio inmobiliario que desarrollaba los edificios más emblemáticos de Ciudad de México, y Rafael dependía completamente de la aprobación y el dinero familiar. Y aún recuerdo, continuó Carmela, inclinándose hacia adelante como si compartiera un secreto jugoso, cuando descubrimos que su familia era de Culiacán. Eduardo casi sufre un infarto pensando que nuestro Rafael se había involucrado con, bueno, ya saben cómo es Sinaloa. Más risas. El rostro de Lucía ardía. La implicación era clara. Sinaloa era sinónimo de narcotráfico en el imaginario de muchos mexicanos. Para las familias como los Montero, cualquiera de Sinaloa estaba potencialmente vinculado al crimen organizado, un prejuicio que Lucía había soportado durante años. Afortunadamente, Carmela elevó su copa en un brindis burlón. Resultó que era solo una familia, humilde, aunque nunca conocimos a sus padres, ¿verdad, querida? Siempre ocupados para venir a la capital. Lucía tragó saliva. Sus padres habían fallecido cuando ella tenía 18 años en un accidente automovilístico. Solo le quedaba su hermano mayor, Dante, a quien no veía desde su boda con Rafael. Los Montero nunca habían conocido a Dante, y ella prefería mantenerlo así. Había construido una vida separada, lejos de Culiacán y de los negocios de su hermano. Pero bueno, después de 7 años, creo que podemos decir que Rafael hizo su obra de caridad, ¿no, hijo? Carmela guiñó un ojo a su hijo. Aunque quizás sea hora de que pienses en darnos nietos con un poco más de clase. No es como si este matrimonio fuera a durar toda la vida.
El silencio cayó sobre la mesa principal. Incluso para los estándares de Carmela, aquello había ido demasiado lejos. Eduardo Montero carraspeó incómodo mientras Rafael miraba fijamente su plato, con el rostro pálido pero sin decir palabra. Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse, pero se negó a darles esa satisfacción. 7 años soportando desprecios, 7 años intentando encajar, 7 años amando a un hombre que nunca la defendía. Fue entonces cuando las puertas dobles del salón se abrieron. El sonido resonó en el repentino silencio que había seguido al comentario de Carmela. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada, agradecidas por la distracción. Lucía sintió que la sangre abandonaba su rostro. En el umbral, flanqueado por 2 hombres de traje oscuro que claramente no eran invitados comunes, estaba Dante Vega, su hermano mayor, el hombre que había asumido el control del negocio familiar después de la muerte de sus padres, el hombre que raramente aparecía en público y cuyo nombre se susurraba con temor en Sinaloa y más allá. Dante, con su traje impecable color gris oscuro, su cabello negro peinado hacia atrás y una cicatriz apenas visible que cruzaba su mejilla izquierda, caminó hacia el centro del salón con la confianza de quien sabe que nadie se atreverá a interponerse en su camino. Lucía, su voz grave rompió el silencio. Lamento llegar tarde a la celebración familiar. Los ojos de Carmela se abrieron con confusión, pasando de Dante a Lucía repetidamente. Rafael parecía haberse congelado, con una expresión de terror absoluto en su rostro. Él sabía, siempre había sabido quién era realmente el hermano de Lucía, pero había prometido guardar el secreto. Dante, Lucía se puso de pie, con las piernas temblorosas bajo su vestido azul marino. No te esperaba. Una sonrisa que no alcanzó sus ojos cruzó el rostro de Dante. ¿Cómo podría perderme una reunión tan importante? Especialmente cuando escuché que la familia política de mi hermana estaría completa. El tono con el que pronunció familia política envió escalofríos por toda la sala. Los 2 hombres que lo acompañaban permanecieron cerca de la entrada, sus manos discretamente colocadas de manera que sugerían armas ocultas bajo sus chaquetas. Eduardo Montero, patriarca y empresario acostumbrado a tomar el control, se levantó con una sonrisa forzada. Disculpe, señor, pero esta es una celebración privada. Si usted es amigo de Lucía, quizás podría... Soy Dante Vega, lo interrumpió, su voz tranquila pero cargada de autoridad, el hermano mayor de Lucía. Parece que mi invitación se extravió. El color abandonó el rostro de Eduardo. El apellido Vega podía no significar nada en los círculos sociales de Polanco, pero en los círculos empresariales, especialmente para alguien con negocios inmobiliarios que necesitaban protección ocasional, el nombre de Dante Vega era perfectamente conocido. No aparecía en los periódicos, pero sus conexiones y operaciones eran legendarias en ciertos ambientes. Carmela, ignorante del peligro que representaba el recién llegado, intentó recuperar el control de la situación. ¿Hermano de Lucía? ¡Qué sorpresa! No sabía que vendría alguien más de Culiacán. La forma despectiva en que pronunció el nombre de la ciudad natal de los Vega hizo que varios invitados que reconocieron a Dante contuvieran el aliento. Lucía cerró los ojos por un momento, rezando porque su hermano mostrara misericordia. Dante caminó hacia la mesa principal con la gracia de un depredador, cada paso medido y preciso. Se detuvo frente a Carmela Montero, quien aún sostenía su copa de champán como un escudo frágil. «Señora Montero», habló Dante con una cortesía glacial, «he escuchado tanto sobre usted que siento como si ya la conociera». Hizo una pausa, mientras sus ojos, del mismo tono miel que los de Lucía, pero infinitamente más duros, recorrían a la mujer de pies a cabeza. Su discurso fue revelador. La tensión en el salón era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Los invitados permanecían inmóviles, muchos reconociendo la gravedad de la situación, otros confundidos pero intuyendo el peligro. En las altas esferas mexicanas, muchos mantenían conexiones con figuras como Dante por necesidad o conveniencia,
pero nadie los invitaba a eventos familiares. Rafael finalmente encontró su voz, aunque le salió como un susurro quebrado. Dante, qué sorpresa. No sabíamos... No, claramente no sabían muchas cosas, cuñado. Dante le dirigió una mirada que lo silenció instantáneamente. Como el respeto básico que merece mi hermana. Lucía dio un paso adelante, colocando una mano suave pero firme en el brazo de su hermano. Dante, por favor. No es necesario. Por un momento, algo cambió en la expresión de Dante. La dureza se suavizó al mirar a su hermana menor, la niña que había protegido desde que eran pequeños, la única persona por quien el temido Dante Vega sentía verdadero amor. Pero la suavidad desapareció tan rápido como había llegado. Al contrario, Lucía, es muy necesario. Se volvió hacia los Montero. Estoy aquí para aclarar algunos malentendidos sobre mi familia. Con un gesto casi imperceptible, los dos hombres que lo acompañaban cerraron las puertas del salón. Nadie intentó detenerlos. Primero, comenzó Dante, alzando ligeramente la voz para que todos pudieran escucharlo, mi hermana no proviene de una familia humilde, como ustedes han insinuado. Los Vega tienen una historia respetable en Sinaloa. Nuestros padres, que fallecieron hace 14 años, eran personas honradas. Hizo una pausa calculada. Yo, por otro lado, he tomado decisiones de negocios más diversas. Un murmullo nervioso recorrió la sala. Varios invitados, especialmente aquellos vinculados al mundo empresarial y político, comenzaron a moverse incómodamente en sus asientos. Reconocían el eufemismo. Segundo, mi hermana decidió seguir un camino diferente. Se hizo maestra, se mudó a la capital, se casó con su hijo. Señaló con un gesto despectivo a Rafael. Cortó casi todos los vínculos conmigo para protegerlos a ustedes, no a ella misma. Carmela Montero, que finalmente comenzaba a comprender la magnitud de su error, intentó hablar, pero su voz salió como un chillido ahogado. Eduardo parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Y tercero, continuó Dante, inclinándose ligeramente sobre la mesa, cuando me enteré de que mi única hermana estaba siendo humillada públicamente por la familia que debería protegerla y respetarla, sentí que era mi obligación fraternal. Intervenir. La amenaza implícita en esa última palabra hizo que el salón entero contuviera el aliento. Dante se enderezó, alisando una arruga imaginaria de su impecable traje. A partir de hoy, espero un cambio en la dinámica familiar. Su tono era el de alguien acostumbrado a dar órdenes que no se cuestionan. Mi hermana será tratada con el respeto que merece. Su matrimonio será respetado. Y si en algún momento ella me informa que este trato ha cambiado, dejó la frase inconclusa, pero su significado era perfectamente claro. Rafael, pálido como un fantasma, asintió repetidamente. Eduardo Montero, empresario curtido que había negociado con políticos corruptos y competidores despiadados, parecía a punto de desmayarse. Solo Carmela, quizás protegida por su ignorancia o su arrogancia, intentó recuperar algo de dignidad. «Nos está amenazando, señor Vega, porque debo informarle que tenemos conexiones importantes en esta ciudad». Una sonrisa fría apareció en el rostro de Dante, y varios invitados que lo conocían se encogieron visiblemente. «Señora Montero, si quisiera amenazarla, usted no tendría que preguntarlo». Su voz bajó hasta convertirse casi en un susurro. «Y en cuanto a sus conexiones, ¿por qué no pregunta a su esposo con quién ha estado negociando la seguridad de sus proyectos inmobiliarios en Michoacán y Guerrero durante los últimos 5 años?» El rostro de Eduardo perdió el poco color que le quedaba. La implicación era clara. Los Montero, como muchos empresarios mexicanos, habían pagado por protección a grupos vinculados al crimen organizado. Y ahora, el hombre frente a ellos estaba sugiriendo que esos pagos habían llegado, directa o indirectamente, a sus manos. Lucía, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente intervino. «Basta, Dante, por favor». Su voz era suave pero firme. «No quiero que esto continúe». Dante estudió el rostro de su hermana por un largo momento, antes de asentir levemente. «Como desees, Lucía. Siempre has sido la mejor de los Vega». Se volvió hacia los Montero. «Consideren esta visita como un recordatorio amistoso
de que mi hermana no está sola en este mundo. Luego, con un gesto elegante, tomó la mano de Lucía. Creo que es hora de que tú y yo tengamos una conversación privada. Han pasado demasiados años. Rafael dio un paso adelante, recuperando algo de valor. Lucía es mi esposa. La mirada que Dante le dirigió habría congelado un volcán. Una esposa que no has sabido defender, Rafael. No te preocupes, te la devolveré, si ella aún quiere regresar después de nuestra charla. Con estas palabras, Dante guió a Lucía hacia la salida. Los invitados se apartaron como el mar rojo, creando un camino directo hacia las puertas. Los dos hombres que habían venido con Dante las abrieron con precisión sincronizada. Antes de salir, Lucía miró hacia atrás una última vez. Vio a sus suegros, pálidos y aturdidos. Vio a Rafael, con una expresión de confusión y miedo. Vio las mesas llenas de invitados importantes que ahora la miraban con una mezcla de terror y fascinación. Durante 7 años había intentado escapar de la sombra de su apellido, construyendo una vida basada en la normalidad y el trabajo honesto. Pero en este momento, mientras caminaba junto a su hermano hacia la noche de Ciudad de México, una parte de ella sentía un alivio culpable. Ya nadie volvería a burlarse de Lucía Vega. El elegante restaurante en la azotea del Hotel Condesa ofrecía una vista panorámica de las luces de Ciudad de México. A las 23 horas, el lugar normalmente estaría lleno, pero esta noche, misteriosamente, solo una mesa estaba ocupada. La mejor, por supuesto, en la esquina más privada con vista al bosque de Chapultepec. Dante había hecho una llamada durante el trayecto, y como por arte de magia, el restaurante había cancelado todas sus reservaciones. Lucía se sentó frente a su hermano, consciente de que los dos hombres que los acompañaban permanecían discretamente cerca de la entrada. El camarero, visiblemente nervioso, le sirvió vino tinto de una botella que probablemente costaba más que el salario mensual de Lucía como maestra. 7 años, Lucía. Dante rompió el silencio, estudiando el rostro de su hermana. 7 años sin verte, con apenas algunas llamadas telefónicas. Fue mi decisión, respondió ella, sosteniendo la mirada de su hermano. A pesar de todo, nunca le había tenido miedo. Quería una vida normal, Dante, lejos de todo. ¿Lejos de mí? La pregunta flotó entre ellos, cargada de emociones contenidas. Lejos de lo que representas, corrigió Lucía suavemente. Te quiero, siempre serás mi hermano. Pero después de que mamá y papá murieran, el camino que tomaste. Dante asintió lentamente, haciendo girar la copa de vino entre sus dedos. A sus 42 años, las líneas duras de su rostro contaban una historia de decisiones difíciles y poder adquirido a un alto precio. ¿Valió la pena?, preguntó finalmente. Alejarte de todo, de nuestra historia, para casarte con un hombre que permite que su familia te humille públicamente? Lucía sintió el aguijón de la verdad en sus palabras. Rafael no es un mal hombre, Dante. Solo es débil frente a sus padres. Un hombre débil no merece a una Vega, sentenció Dante, con una convicción que venía de generaciones de orgullo familiar. Mamá y papá no te criaron para que te convirtieras en el hazmerreír de una familia de nuevos ricos que creen que su dinero les da derecho a pisotear a otros. El recuerdo de sus padres, Francisco y Elena Vega, golpeó a Lucía con fuerza. Habían sido personas trabajadoras, dueños de una cadena de ferreterías en Culiacán, respetados en la comunidad, estrictos pero amorosos. Lo que sucedió después de su muerte, cómo Dante había transformado el modesto negocio familiar en algo mucho más oscuro y lucrativo, era algo que Lucía había intentado borrar de su mente. ¿Cómo me encontraste?, preguntó, cambiando de tema. ¿Cómo supiste de la fiesta? Una sonrisa enigmática cruzó el rostro de Dante. Nunca te perdí de vista, hermana. Todos estos años siempre supe dónde estabas, con quién estabas. Hizo una pausa. Incluso cuando decidiste no invitarme a tu boda. Lucía bajó la mirada. ¿Sabes por qué lo hice? Lo sé, admitió él. Pero eso no significa que no doliera. El silencio cayó entre ellos, lleno de historias no contadas y decisiones que habían cambiado el curso de sus vidas. Finalmente,
Lucía volvió a mirar a su hermano. Uno de tus hombres me ha estado vigilando, ¿verdad? Dante no negó la acusación. Carlos ha estado asignado a tu seguridad desde que te mudaste a Ciudad de México. Discreto, a distancia, nunca interfiriendo, solo, asegurándose. El hombre de la panadería. Lucía abrió los ojos con sorpresa. ¿El que compra pan todas las mañanas frente a la escuela donde enseño? Su hermano asintió. Te sorprendería saber lo útil que puede ser una panadería como punto de observación. Informes semanales, Lucía, durante 7 años. La revelación debería haberla enfurecido, pero en lugar de eso, Lucía sintió una extraña mezcla de conmoción y consuelo. Nunca había estado realmente sola. Carlos me informó sobre la celebración de esta noche, continuó Dante, y sobre cómo tus suegros te han tratado durante años. Pero fue la llamada de hoy la que me hizo decidir intervenir. ¿Llamada? Lucía frunció el ceño. Tu esposo llamó a Eduardo esta tarde. Carlos estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Rafael le rogó a su padre que controlara a Carmela esta noche, que no te humillara públicamente. Otra vez. La expresión de Dante se endureció. ¿Sabes qué respondió Eduardo? Rafael, ya es hora de que pienses en el divorcio. La chica de Culiacán fue un error que has prolongado demasiado. Lucía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Siempre había sospechado que sus suegros querían que el matrimonio terminara, pero escuchar que Rafael había discutido el tema con ellos era una traición que no había anticipado. ¿Rafael no defendió nuestro matrimonio? Su voz era apenas un susurro. Dijo que necesitaba tiempo para considerar las opciones. Dante extendió su mano sobre la mesa, cubriéndola de su hermana con un gesto protector que recordaba a su infancia. Lo siento, Lucía. Pero merecías saberlo. Las lágrimas que Lucía había contenido durante la humillación pública finalmente comenzaron a caer. 7 años de matrimonio, 7 años intentando ganarse la aprobación de una familia que nunca la aceptaría. 7 años amando a un hombre que aparentemente no estaba dispuesto a luchar por ella. ¿Qué voy a hacer ahora, Dante?, preguntó, sintiéndose repentinamente perdida. He construido toda mi vida aquí, mi trabajo en la escuela, mis alumnos. Puedes seguir siendo maestra si es lo que amas, respondió él con sorprendente suavidad. En Culiacán, en Ciudad de México, donde quieras. Pero lo que no puedes seguir haciendo es vivir donde no te respetan. Lucía sabía que su hermano tenía razón, pero la idea de desmantelar la vida que había construido con tanto esfuerzo le resultaba abrumadora. No puedo simplemente volver a Culiacán y pretender que los últimos 7 años no existieron. Y no quiero involucrarme en tus negocios. Nunca te pediría eso. Dante parecía casi ofendido. Siempre he mantenido mis operaciones separadas de ti, y siempre lo haré. Pero eres una vega, Lucía. Y esta noche, todos en ese salón aprendieron lo que significa. La mención del desastre en la celebración hizo que Lucía gimiera. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Mañana toda la alta sociedad mexicana sabrá que soy la hermana de Dante Vega. Una sonrisa irónica apareció en el rostro de su hermano. Te sorprendería saber cuántos de los invitados de esta noche ya tenían tratos conmigo, directa o indirectamente. México es un país pequeño en ciertos círculos, hermana. Esa revelación hizo que Lucía lo mirara con incredulidad. Los Montero también. Eduardo ha necesitado permisos especiales para varios de sus desarrollos inmobiliarios en zonas complicadas, explicó Dante con un encogimiento de hombros. Nunca trató directamente conmigo, por supuesto. Hay intermediarios para eso, pero el dinero eventualmente llega a las mismas manos. La ironía era casi demasiado para procesarla. Durante años, los Montero la habían tratado como si fuera inferior por sus orígenes, cuando todo el tiempo habían estado pagando indirectamente a su hermano por protección. ¿Qué pasará con ellos ahora?, preguntó Lucía repentinamente preocupada. Dante la estudió por un momento. ¿Te importa? Después de cómo te han tratado durante años, ¿realmente te preocupa lo que les suceda? No quiero tener su sangre en mis manos, Dante, respondió ella firmemente. Siempre fuiste la mejor de nosotros, suspiró él, tan parecida a mamá.
Hizo una pausa, considerando. No les pasará nada, físicamente, pero Eduardo Montero descubrirá que ciertos contratos se vuelven más difíciles de conseguir, que ciertos permisos ya no se aprueban tan fácilmente, que ciertas protecciones cuestan repentinamente mucho más. ¿Y Rafael? La pregunta que realmente le importaba a Lucía. Dante se reclinó en su silla, estudiando a su hermana con intensidad. Eso depende de ti. ¿Qué quieres hacer con un esposo que no te defiende y que discute tu divorcio con sus padres? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Lucía contemplaba las luces de la ciudad. 7 años de amor, compromiso y esfuerzo. 7 años intentando ser la esposa perfecta para una familia que nunca la consideraría suficiente. Necesito hablar con él, decidió finalmente. A solas, sin la influencia de sus padres o la tuya. Necesito escuchar de su boca si nuestro matrimonio significa algo para él. Dante asintió, respetando su decisión aunque claramente tenía sus dudas. Como desees. Pero esta noche vendrás conmigo. Tengo un apartamento en Polanco que nunca uso. Estarás segura allí mientras decides qué hacer. La idea de no regresar al hogar que compartía con Rafael esa noche le provocó un dolor agudo, pero Lucía sabía que necesitaba espacio para pensar con claridad. Asintió lentamente. Solo una noche. Mañana hablaré con Rafael. Una noche, acordó Dante, haciendo un gesto al camarero para pedir la cuenta. Y Lucía, añadió, con una suavidad que pocos habían escuchado en su voz, independientemente de lo que decidas sobre tu matrimonio, ya no estás sola. No permitiré que nadie más te haga daño. Nunca. Mientras salían del restaurante, Lucía se dio cuenta de que, por primera vez en años, se sentía verdaderamente protegida. Era una sensación contradictoria, encontrar consuelo en la protección ofrecida por un hombre temido por tantos. Pero Dante siempre había sido así para ella, el hermano mayor que mantenía a los monstruos a raya, incluso cuando él mismo se había convertido en uno de ellos. El apartamento de Dante en Polanco era exactamente lo que Lucía habría esperado. Elegante, minimalista y claramente apenas utilizado. Ubicado en el penúltimo piso de uno de los edificios más exclusivos del barrio, ofrecía vistas impresionantes y una seguridad impenetrable. Un hombre que Dante presentó simplemente como Martínez los recibió en el vestíbulo y los acompañó hasta el piso 28, operando el ascensor privado con una tarjeta de acceso especial. «Raramente paso tiempo aquí», explicó Dante mientras le mostraba el lugar, «pero mantengo propiedades en varias ciudades, por conveniencia». Lucía tradujo mentalmente para escapar rápidamente si fuera necesario. La vida de su hermano, por muy lujosa que pareciera desde fuera, estaba construida sobre la constante anticipación del peligro. «La habitación de invitados está preparada», continuó Dante, guiándola por un pasillo. «Encontrarás todo lo necesario en el baño. Si necesitas algo más, Martínez estará en el piso toda la noche». Lucía se detuvo en el umbral de la habitación, sorprendida por un detalle. Sobre la mesita de noche había una fotografía enmarcada. Ella, Dante y sus padres, tomada durante unas vacaciones en Mazatlán cuando Lucía tenía apenas 12 años. La última vez que habían viajado juntos como familia antes del accidente. «La tengo en todas mis casas», explicó Dante, notando su sorpresa, «para recordar por qué hago lo que hago». El comentario sacudió a Lucía. Realmente su hermano justificaba su vida en el crimen organizado como una manera de honrar a sus padres. Francisco y Elena Vega habían sido personas honestas que habían construido su modesto negocio con trabajo duro. «Mamá y papá nunca habrían querido esto para ti, Dante», dijo suavemente. «Lo sabes». Una sombra cruzó el rostro de su hermano. Lo que ellos querían dejó de ser relevante cuando su auto fue embestido por un conductor ebrio. Murieron porque vivíamos en un mundo donde las reglas solo protegen a quienes tienen poder. Su voz se endureció. Juré que nunca más seríamos vulnerables, que nadie podría hacernos daño y salir impune. ¿Y eso justifica todo lo demás?, preguntó Lucía, aunque ya conocía la respuesta. «No busco justificación, hermana», respondió Dante,
con una honestidad brutal. Solo resultados, y los he conseguido. No había argumentos contra esa lógica implacable. Dante había construido un imperio basado en el miedo y el control, y nadie podía negar su eficacia. El problema era el costo, para él, para quienes lo rodeaban, y para el tejido moral de una sociedad ya desgarrada por la violencia. Deberías descansar, sugirió Dante cambiando de tema. Mañana será un día difícil para ti. Lucía asintió repentinamente agotada. El peso emocional de la noche, la humillación pública, la intervención de Dante, la revelación sobre Rafael, finalmente la estaba alcanzando. «¿Dante?», lo llamó cuando él se disponía a salir. «Gracias por venir esta noche. Por mucho que me complique la vida, Mo, gracias por defenderme». Una sonrisa genuina, rara en él, iluminó brevemente el rostro de su hermano. «Somos familia, Lucía. Es lo único que realmente importa en este mundo». Cuando se quedó sola, Lucía se sentó en la cama perfectamente hecha, sacó su teléfono y vio las decenas de llamadas perdidas y mensajes de Rafael. No tenía energía para responderlos ahora. En cambio, se acercó a la ventana y contempló la ciudad nocturna, tan hermosa desde la altura, con sus luces que ocultaban la desigualdad y la violencia que bullían bajo su superficie. Ciudad de México, como su matrimonio, había sido una ilusión cuidadosamente mantenida. Había creído que podía escapar de su pasado, construir una vida separada de la sombra de su apellido. Pero esa noche había demostrado la futilidad de tal esfuerzo. No se puede escapar de quién eres, solo decidir cómo enfrentarlo. Con ese pensamiento, Lucía finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente, por el matrimonio que probablemente había terminado, por la vida cuidadosamente construida que se desmoronaba, por la hermana pequeña de Culiacán, que había creído ingenuamente que podía dejar atrás su historia y comenzar de nuevo. Mañana enfrentaría a Rafael y decidiría su futuro. Pero esta noche se permitiría el lujo de llorar por su pasado. A las 9 de la mañana del día siguiente, Lucía estaba sentada en la terraza del apartamento, con una taza de café intacta frente a ella. Había dormido sorprendentemente bien, como si la confrontación de la noche anterior hubiera liberado una tensión que llevaba años acumulando. Dante ya se había marchado cuando despertó, dejando una nota explicando que tenía asuntos que atender, pero que volvería para almorzar. Martínez permanecía discretamente presente en el apartamento, atento a cualquier necesidad, pero manteniéndose en segundo plano. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Rafael, por supuesto. Después de ignorar sus 20 llamadas durante la noche, Lucía finalmente estaba lista para hablar. «¿Dónde estás?». La voz de Rafael sonaba tensa, entre preocupada y acusadora. «He estado llamándote toda la noche». «Estoy en un lugar seguro», respondió ella, manteniendo su tono neutral. Necesitaba tiempo para pensar. «¿Con tu hermano?». La forma en que Rafael pronunció la palabra hermano estaba cargada de miedo. «Lucía, por favor, dime dónde estás. Iré a buscarte». «No es necesario». Lucía tomó un sorbo de su café que ya se había enfriado. «De hecho, creo que deberíamos vernos en un lugar neutral. Tenemos que hablar». Un silencio tenso siguió a sus palabras. Ambos sabían lo que significaba esa frase. «Por favor, Lucía». La voz de Rafael se quebró ligeramente. «Lo que pasó anoche. Mi madre se excedió. Lo sé. Pero no es solo lo de anoche, Rafael», lo interrumpió ella. «Es todo. Son 7 años siendo tratada como si fuera inferior. 7 años en los que no me has defendido. 7 años intentando pertenecer a una familia que nunca me ha querido». «Eso no es justo», protestó él. «Sabes lo complicada que es mi relación con mis padres. Su aprobación es importante para tu carrera», completó Lucía. «Lo sé, siempre lo he sabido. Pero ¿qué hay de mí, Rafael? ¿Alguna vez has puesto mi dignidad por encima de la aprobación de tus padres?». Otro silencio, esta vez más revelador. La ausencia de una respuesta inmediata era en sí misma una respuesta. «Te esperaré en el café Artemisia a las 11», dijo finalmente Lucía. «Es un lugar público. Podremos hablar tranquilamente». «¿Es seguro?»,
preguntó Rafael, y ambos sabían que no se refería al café en sí. Dante no estará allí si es lo que te preocupa, respondió ella con amargura, aunque es revelador que esa sea tu mayor preocupación en este momento. Después de colgar, Lucía permaneció mirando la ciudad desde la terraza. El Café Artemisia era un pequeño establecimiento en la Condesa, lo suficientemente público para sentirse segura, pero lo suficientemente discreto para una conversación privada. Lo había elegido estratégicamente. A las 10:30, Martínez la acompañó hasta el automóvil con vidrios polarizados que la llevaría al café. Antes de partir, Lucía llamó a Dante para informarle de sus planes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto sola?, preguntó su hermano, su voz transparentando preocupación. Necesito hablar con mi esposo en privado, Dante, sin tu presencia intimidante. Un suspiro al otro lado de la línea. Como desees, pero Víctor estará cerca, vigilando desde otra mesa. Dante. No es negociable, Lucía, la interrumpió con firmeza. No confío en la familia Montero, especialmente después de anoche. Lucía quería protestar, pero sabía que era inútil, y una parte de ella agradecía la protección, aunque nunca lo admitiría. Está bien, pero Víctor se mantendrá a distancia. Esto es entre Rafael y yo. Por supuesto, acordó Dante, aunque Lucía podía percibir la reticencia en su voz. El Café Artemisia estaba medio lleno cuando llegó, 5 minutos antes de la hora acordada. Eligió una mesa en el rincón, con buena visibilidad de la entrada, pero lo suficientemente apartada para una conversación privada. Un hombre de mediana edad en la barra, aparentemente absorto en la lectura de un periódico, asintió casi imperceptiblemente en su dirección. Víctor, supuso. Rafael llegó puntualmente, algo inusual en él. Su normalmente impecable apariencia mostraba signos de una noche sin dormir. Ojeras pronunciadas, barba incipiente, el cabello apenas peinado. Vestía de manera informal, otro detalle inusual para un hombre que rara vez salía sin un traje perfectamente cortado. Lucía, su voz era un suspiro de alivio al verla. Por un momento pareció dudar entre abrazarla o mantener la distancia. Optó por lo segundo, sentándose frente a ella con movimientos cautelosos, como si temiera asustarla. Rafael, lo saludó ella, manteniendo su tono neutro mientras una camarera se acercaba para tomar su orden. Ambos pidieron café, más como una excusa para ganar tiempo que por verdadero deseo. Mis padres están devastados, comenzó Rafael una vez que la camarera se alejó. Mi padre no ha salido de su despacho desde anoche. Nunca lo había visto tan asustado. Lucía notó que Rafael comenzaba hablando de sus padres, no de ellos, no de su matrimonio. Típico. ¿Y tú, Rafael? ¿Cómo estás tú? La pregunta pareció descolocarlo. Yo estoy preocupado, confundido. ¿Todo pasó tan rápido anoche? Tu hermano, la escena en la fiesta. Hizo una pausa pasándose una mano por el rostro cansado. ¿Por qué nunca me dijiste quién era realmente tu hermano? Te lo dije, respondió Lucía con calma. La noche que nos comprometimos, te conté sobre mi familia, sobre lo que Dante había hecho después de la muerte de nuestros padres. Elegiste no escuchar, o quizás no creerme. Rafael pareció genuinamente sorprendido. Pensé que exagerabas, que era solo un empresario con conexiones dudosas. No. Dejó la frase sin terminar, como si temiese que alguien pudiera estar escuchando. No el Dante Vega, completó Lucía por él. El hombre cuyos negocios probablemente han financiado indirectamente varios de los proyectos inmobiliarios de tu padre. El color abandonó el rostro de Rafael. ¿Cómo sabes eso? Dante me lo contó anoche. Una ironía interesante, ¿no crees? Tus padres me han menospreciado durante años por mis orígenes, mientras tu padre pagaba por protección a la organización de mi hermano. Rafael bajó la mirada hacia su café recién servido. El silencio se extendió entre ellos, pesado con verdades incómodas. Te llamé ayer, dijo finalmente Lucía, antes de la fiesta. Tu secretaria dijo que estabas en una reunión importante. Estaba con papá, revisando los planos para el nuevo desarrollo en... Estabas discutiendo nuestro matrimonio con tu padre, lo interrumpió Lucía, su voz firme pero calmada.
Le pediste que controlara a tu madre durante la celebración y él te sugirió que consideraras el divorcio. Me llamó la chica de Culiacán y dijiste que necesitabas tiempo para considerar las opciones. Rafael la miró con horror. ¿Cómo? ¿Estabas escuchando? No, pero alguien sí lo estaba. La realización golpeó a Rafael como una bofetada física. Tu hermano tiene gente vigilándonos. Tiene gente vigilándome a mí, corrigió Lucía. Aparentemente, durante los 7 años de nuestro matrimonio. Rafael parecía a punto de vomitar. Dios mío, Lucía, ¿tienes idea de lo peligroso que es esto? Mi padre está aterrorizado. Dice que Dante Vega ha destruido familias enteras por menos que un insulto. Y aún así anoche, mientras tu madre me humillaba públicamente, te quedaste sentado en silencio, señaló Lucía, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. ¿Por qué, Rafael? No es tan simple, se defendió él. Sabes cómo es mi madre, cómo son las dinámicas en mi familia. Lo sé perfectamente, asintió Lucía. Durante 7 años he navegado esas dinámicas, esperando que algún día me defendieras, que pusieras un límite. 7 años, Rafael. Su voz finalmente traicionó un atisbo de emoción. Y nunca lo hiciste. Rafael extendió su mano sobre la mesa, intentando tomarla de ella, pero Lucía la retiró suavemente. Te amo, Lucía, dijo con voz quebrada. Sé que he cometido errores, que he sido débil, pero te amo. El amor no es suficiente, respondió ella, sintiendo las lágrimas acumularse pero negándose a derramarlas. No cuando viene sin respeto, sin protección, sin la voluntad de defender a quien dices amar. Puedo cambiar, prometió Rafael con desesperación. Después de lo de anoche, mis padres nunca volverán a tratarte así, te lo juro. Lucía lo estudió con tristeza. Por miedo a mi hermano, ¿es esa la base sobre la que quieres reconstruir nuestro matrimonio? ¿El terror que Dante inspira? Rafael no tenía respuesta para eso. Hay algo más que necesito saber, continuó Lucía después de un momento. Si Dante no hubiera aparecido anoche, si la humillación hubiera seguido su curso natural, ¿habrías considerado el divorcio como sugirió tu padre? La hesitación de Rafael fue toda la respuesta que necesitaba. Esos segundos de silencio revelaron más que cualquier explicación posterior. Lo consideraste, concluyó Lucía, con una calma que venía de la certeza. Tal vez no inmediatamente, pero la semilla estaba plantada. Las cosas eran complicadas, Lucía, intentó explicar Rafael. La presión constante de mis padres, los comentarios, las insinuaciones sobre herederos adecuados para el negocio familiar. Y cediste a esa presión, completó ella, o estabas a punto de hacerlo. Rafael no lo negó, y su silencio fue la confirmación final que Lucía necesitaba. Creo que es mejor que terminemos esto aquí, Rafael, dijo finalmente, con una dignidad que contrastaba con el caos emocional que sentía internamente, antes de que nos hagamos más daño. ¿Qué quieres decir? La voz de Rafael sonaba pequeña, aunque la respuesta era evidente. Quiero el divorcio, respondió Lucía con claridad. Uno rápido y civilizado. No quiero pelear por propiedades o dinero, solo quiero mi libertad. Lucía, por favor. Rafael parecía genuinamente devastado. Podemos arreglar esto. Podemos irnos, mudarnos a otra ciudad, lejos de mis padres. ¿Y comenzar de nuevo, con la sombra de esta traición entre nosotros? Lucía negó suavemente. No funcionaría, Rafael. Lo sabes tan bien como yo. ¿Es por tu hermano? La pregunta tenía un tinte de acusación. Te está presionando para que termines nuestro matrimonio. No, respondió Lucía con honestidad. De hecho, le dije explícitamente que esta decisión era solo mía. Dante tiene muchos defectos, pero respeta mi autonomía más de lo que tú has hecho en 7 años de matrimonio. Las palabras golpearon a Rafael como un puñetazo. Lucía vio el momento exacto en que la realización se asentó en su rostro. Había perdido a su esposa mucho antes de que Dante Vega apareciera en escena. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente Rafael, derrotado. Tomarme un tiempo para pensar, respondió ella. Quizás volver a enseñar en Culiacán por un tiempo.
Necesito reconectarme conmigo misma, descubrir quién soy fuera de este matrimonio, fuera de la sombra de los Montero. ¿Volverás con tu hermano? ¿Te involucrarás en sus actividades? La pregunta revelaba cuán poco Rafael había llegado a conocerla realmente. Nunca, Rafael. Amo a mi hermano, pero no apruebo su vida. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Se produjo un último silencio entre ellos, cargado con los restos de un amor que alguna vez había parecido suficiente. Lucía finalmente se levantó, colocando un billete bajo su taza de café. «Contactaré a un abogado la próxima semana», dijo. «Espero que podamos mantener esto civilizado y discreto». Rafael asintió, pareciendo repentinamente pequeño y perdido. «¿Puedo preguntarte algo más?» «Adelante. ¿Alguna vez fuiste realmente feliz conmigo?» La pregunta la tomó por sorpresa. Lucía consideró mentir, ofrecer una respuesta amable que aliviara su culpa. Pero después de 7 años de medias verdades y silencios diplomáticos, le debía al menos esta honestidad. «Fui feliz con partes de nuestra vida juntos», respondió. «Con los viajes que hicimos solos, con nuestras conversaciones sobre arquitectura y literatura, con los domingos tranquilos en casa. Pero nunca fui feliz con quien tenía que ser para encajar en tu mundo, y creo que tú tampoco fuiste completamente feliz con quien eras cuando estabas conmigo». Rafael no respondió, pero las lágrimas que finalmente corrían por su rostro eran respuesta suficiente. «Adiós, Rafael», dijo Lucía inclinándose para besar suavemente su mejilla. «Espero que encuentres la fuerza para vivir la vida que realmente deseas, no la que otros han planeado para ti». Con esas palabras, Lucía caminó hacia la salida. Víctor, el hombre del periódico, dejó un billete en la barra y la siguió discretamente. En la acera, el mismo automóvil con vidrios polarizados la esperaba. Mientras se alejaba del café, Lucía sintió un extraño alivio. El final de su matrimonio, que debería haberla devastado, se sentía como el primer paso hacia una libertad que ni siquiera sabía que anhelaba. Por primera vez en 7 años, no tenía que pretender ser alguien que no era. No tenía que esforzarse por la aprobación de personas que nunca la considerarían suficiente. En el asiento trasero del automóvil, sacó su teléfono y marcó el número de Dante. «¿Cómo fue?», preguntó su hermano inmediatamente al contestar. «Se terminó», respondió ella simplemente. «Le pedí el divorcio». Un breve silencio al otro lado de la línea. «¿Estás bien?» «No», admitió Lucía con honestidad. «Pero lo estaré». «¿Quieres que me encargue de algo?». La pregunta estaba cargada de implicaciones que Lucía prefirió no analizar. «No, Dante. Solo quiero que respetes mis decisiones y me des espacio para sanar». Y después, Lucía miró por la ventana las calles de Ciudad de México, la ciudad que había sido su hogar durante 7 años. «Después veremos. Pero una cosa es segura. Ya no me esconderé de quién soy. No volveré a avergonzarme de mi apellido o de mi historia. Los Vega siempre se levantan», citó Dante, repitiendo el lema que su padre solía decir cuando enfrentaban dificultades. «Los Vega siempre se levantan», confirmó Lucía, sintiendo un nudo en la garganta al recordar esas palabras casi olvidadas. 6 meses después, bajo el sol brillante de una tarde de abril en Culiacán, Lucía Vega se encontraba frente a un grupo de 22 niños entusiasmados en el patio de la escuela primaria Benito Juárez. El aire vibraba con el aroma dulce de los árboles de mango en flor y el sonido distante de música norteña que se filtraba desde alguna casa vecina. Como maestra de 3er grado, había encontrado un propósito renovado enseñando en el mismo barrio donde había crecido, entre calles que guardaban sus primeros recuerdos y edificios que habían sido testigos de su infancia. Su divorcio se había finalizado con sorprendente rapidez. Rafael había accedido a todos sus términos sin discusión, firmando los papeles con manos temblorosas durante su único encuentro tras la separación. Sus ojos, que evitaban encontrarse con los de Lucía, revelaban una mezcla de culpa, arrepentimiento y un miedo persistente que ella sabía no estaba dirigido a ella, sino a la sombra de su hermano que parecía extenderse incluso hasta aquella oficina notarial en Ciudad de México. «Señorita Vega», llamó Mariana,
una niña pequeña con trenzas adornadas con listones colorados, levantando la mano con tanto entusiasmo que casi saltaba. Sus ojos brillaban con la curiosidad pura e insaciable que Lucía más adoraba de sus estudiantes. ¿Podemos usar el jardín nuevo para nuestra clase de ciencias mañana? Las semillas que plantamos la semana pasada ya están brotando. El jardín nuevo era el proyecto de orgullo de la escuela, un espacio educativo al aire libre que había transformado el antiguo patio polvoriento en un oasis de biodiversidad con plantas nativas. Un pequeño estanque para estudiar ecosistemas acuáticos, bancas de madera dispuestas en semicírculo para clases al aire libre y parcelas individuales donde cada niño cultivaba su propia planta. El proyecto, financiado por una misteriosa donación, no solo había transformado esta escuela, sino 5 más en los barrios más pobres de Culiacán. Oficialmente, el dinero provenía de la Fundación Educativa Elena Vega, nombrada en honor a la madre de Lucía. Sin embargo, ella conocía la verdadera fuente. Había sido la única concesión que había permitido a su hermano, después de intensas discusiones, canalizar parte de su dinero hacia proyectos educativos y becas para niños de escasos recursos. «Si vas a hacer lo que haces», le había dicho Lucía a Dante, «al menos que una parte sirva para construir en lugar de destruir». «Por supuesto, Mariana», respondió Lucía con una sonrisa, agachándose para quedar al nivel de los niños. El sol cálido de Sinaloa le bañaba el rostro, destacando las pequeñas arrugas de expresión que comenzaban a formarse alrededor de sus ojos, marcas de una mujer que había redescubierto cómo sonreír auténticamente. «Mañana estudiaremos el ciclo de vida de las plantas directamente en el jardín. Traigan sus cuadernos de observación y sus lápices de colores». Los niños celebraron la noticia con pequeños saltos y exclamaciones de alegría, mientras Lucía los guiaba de regreso al aula, formando una fila desordenada que serpenteaba como un alegre riachuelo humano a través del patio escolar. Algunos padres esperaban ya en la entrada, y Lucía notó cómo la saludaban con un respeto que iba más allá del que normalmente se otorga a una maestra. Nadie en Culiacán mencionaba abiertamente su relación con Dante Vega, pero todos lo sabían. A través de la cerca de herrería verde que rodeaba la escuela, notó el mismo automóvil negro estacionado discretamente en la esquina, bajo la sombra de un frondoso laurel de la India. Carlos seguía ahí, vigilando desde la distancia, una presencia constante que se había vuelto tan familiar como las montañas en el horizonte. A veces, cuando salía de la escuela, encontraba sobre el asiento de su auto pequeños detalles: una caja de chocolates finos, un libro que había mencionado casualmente querer leer, una botella de agua fría en los días más calurosos. Nunca una nota, nunca una explicación, pero ella sabía que venían de Carlos. Silenciosas expresiones de un guardián que había convertido su deber en una forma de afecto respetuoso. Lucía había dejado de protestar por esta protección constante, aceptándola como el precio de ser una Vega, incluso una que había elegido un camino completamente diferente al de su hermano. La seguridad le otorgaba una libertad paradójica: poder caminar tranquilamente por barrios donde otros tendrían miedo, llevar a sus estudiantes a excursiones por lugares que normalmente serían demasiado peligrosos, vivir sin el temor que acechaba a tantos en una ciudad marcada por la violencia. Su relación con Dante había evolucionado en estos meses, transformándose en algo que ninguno de los dos habría podido predecir. Habían establecido límites claros como líneas dibujadas en la arena. Ella nunca preguntaba sobre sus negocios, él nunca intentaba involucrarla. Cuando Dante visitaba su apartamento, dejaba su arma y su teléfono en la entrada, como si estuviera dejando también, temporalmente, la identidad que había construido para el mundo exterior. Se reunían para cenas familiares cada 2 semanas, en el apartamento de Lucía o en la terraza de algún restaurante discreto, donde Dante pudiera sentarse de espaldas a la pared con vista completa a las entradas. Durante esas comidas hablaban de recuerdos de infancia, comparando sus versiones de los mismos eventos. Discutían sobre literatura, una pasión sorprendentemente genuina de Dante, quien resultó tener una biblioteca privada impresionante
y opiniones detalladas sobre García Márquez y Rulfo. Debatían sobre política, arte, música, filosofía, sobre todo excepto cómo ganaba su dinero. Era una extraña normalidad construida sobre un acuerdo tácito de separar la hermandad del negocio, de permitir que existiera un espacio donde ambos podían simplemente ser los hijos de Francisco y Elena Vega, no lo que el mundo los había obligado a convertirse. Esa noche, después de calificar trabajos y preparar la lección del día siguiente, Lucía se encontraba en la terraza de su apartamento, un espacioso tercer piso en un edificio colonial restaurado en el centro histórico de Culiacán. La terraza, su espacio favorito, estaba adornada con macetas rebosantes de bugambilias púrpuras, jazmines fragantes y hierbas aromáticas que utilizaba en su cocina. Una pequeña fuente de cantera burbujeaba suavemente en una esquina, atrayendo ocasionalmente a colibríes que parecían joyas voladoras contra el cielo del atardecer. Descalza, con los pies apoyados en un pequeño banco, y vistiendo un sencillo vestido de algodón azul, Lucía disfrutaba de una copa de vino tinto mientras contemplaba cómo el sol comenzaba su descenso detrás de los cerros que rodeaban la ciudad, tiñendo el cielo con espectaculares franjas de naranja, rosa y púrpura. En momentos como este, sentía una paz que había olvidado que existía durante sus años en Ciudad de México, donde cada día había sido un ejercicio de pretensiones y autocontención. El teléfono sonó, interrumpiendo su momento de tranquilidad. Alcanzó el dispositivo que descansaba sobre la pequeña mesa de hierro forjado, frunciendo ligeramente el ceño al no reconocer el número. Lucía Vega. La voz al otro lado era grave, profesional, desconocida. «Sí, ¿quién habla?», preguntó repentinamente alerta, enderezándose en su silla de mimbre que crujió suavemente con el movimiento. «Mi nombre es Javier Salgado. Soy el director de la Fundación Educativa del Norte. Disculpe que la moleste a esta hora, pero he estado intentando contactarla todo el día». La voz sonaba genuinamente entusiasmada. «Estamos impresionados con el programa de lectura que ha implementado en su escuela. La forma en que ha integrado la literatura regional con técnicas de aprendizaje activo es exactamente el tipo de innovación que buscamos promover. Nos gustaría hablar sobre la posibilidad de replicarlo en otras instituciones de Sinaloa y posiblemente expandirlo a Sonora y Chihuahua». La conversación que siguió abrió una puerta que Lucía no había anticipado: la oportunidad de expandir su trabajo educativo más allá de las paredes de su escuela, de diseñar programas que podrían beneficiar a miles de niños en comunidades vulnerables a lo largo de todo el norte del país. Javier le habló de financiamiento sustancial, de equipos de educadores que implementarían su metodología, de la posibilidad de publicar un libro con sus técnicas pedagógicas e incluso de una serie de conferencias donde podría compartir su visión con otros maestros. Para cuando colgó, 30 minutos después, con las primeras estrellas ya brillando en el firmamento, Lucía tenía una reunión programada para la siguiente semana en las oficinas de la Fundación en Culiacán, y la sensación embriagadora de que una nueva etapa de su vida estaba comenzando, una que no estaba definida por huir de su apellido ni por un matrimonio que la empequeñecía, sino por lo que ella podía crear y compartir con el mundo. Casi por reflejo, con las manos aún temblorosas por la emoción, marcó el número de Dante. «¿Tuviste algo que ver con esta llamada?», preguntó sin preámbulos cuando él contestó, el sonido ambiental al otro lado sugiriendo que estaba en algún tipo de reunión. «¿Qué llamada?». La confusión en su voz parecía genuina, y Lucía podía imaginarlo frunciendo el ceño, probablemente haciendo un gesto a quien fuera que estuviera con él, para que le dieran privacidad. Lucía le explicó brevemente sobre la fundación y la propuesta, su voz acelerándose con cada detalle, permitiendo que su entusiasmo se manifestara libremente de una manera que rara vez se permitía. Hubo un breve silencio al otro lado y luego una suave risa, un sonido que pocos aparte de Lucía habían tenido el privilegio de escuchar del temido Dante Vega. «No, hermana», respondió, y ella le creyó. «Por una vez no tuve que mover un solo hilo. Esto es todo tuyo, tu talento, tu trabajo». Su voz adquirió un tono más suave. «Siempre supe que eras la Vega con verdadero potencial,
Papá y mamá estarían orgullosos de ti. Esas últimas palabras provocaron un nudo en la garganta de Lucía. Era tan raro que Dante mencionara a sus padres que cuando lo hacía, el impacto emocional siempre la tomaba por sorpresa. «Gracias», susurró, secándose discretamente una lágrima mientras observaba cómo el cielo nocturno iba adquiriendo profundidad, las estrellas ahora claramente visibles en el firmamento, sin contaminación lumínica de Culiacán. Es solo que parecía demasiado perfecto para ser coincidencia. A veces, Lucía, las cosas buenas simplemente suceden, respondió Dante con una solemnidad inusual. Incluso a personas como nosotros. Lucía sonrió recostándose nuevamente en su silla mientras tomaba un sorbo de vino, saboreando el sabor terroso y complejo que se mezclaba con la brisa nocturna perfumada con jazmín. ¿Sabes qué es lo más irónico, Dante? Contempló el líquido rubí en su copa que brillaba como un granate bajo la luz suave de las lámparas de su terraza. Pasé 7 años intentando escapar de nuestro apellido, cambiándolo por el de Montero, pretendiendo ser alguien que no era. Y ahora que lo he abrazado nuevamente, ahora que soy simplemente Lucía Vega, estoy encontrando un camino que realmente es mío. No hay escape de quienes somos, Lucía, respondió su hermano, con la sabiduría dura de alguien que había aceptado esta verdad mucho antes. Solo elecciones sobre cómo vivir con ello. Tú elegiste la luz, yo elegí las sombras, pero ambos somos Vega, hasta la médula. El comentario provocó una reflexión que Lucía no había considerado antes, que tal vez la fortaleza que le permitía enfrentarse a aulas llenas de niños difíciles y la determinación que la impulsaba a crear programas educativos innovadores venían del mismo lugar que alimentaba la implacable ambición de su hermano. Diferentes manifestaciones de la misma herencia. Mientras la noche se asentaba completamente sobre Culiacán, con las luces de la ciudad parpadeando como estrellas terrestres bajo su terraza, Lucía reflexionó sobre el extraño viaje que había sido su vida. La niña asustada que había huido a Ciudad de México tras la muerte de sus padres, buscando normalidad y distancia del camino que su hermano había elegido. La esposa sumisa que había soportado humillaciones en silencio, convenciéndose de que el amor compensaba la falta de respeto. La mujer que finalmente había encontrado su voz y su dignidad cuando, irónicamente, su hermano, el temido Dante Vega, había irrumpido en una celebración de la alta sociedad mexicana para defender su honor. La vida rara vez sigue los caminos que planeamos con tanta meticulosidad. A veces, es precisamente cuando nuestras cuidadosas ilusiones se desmoronan que encontramos la verdad fundamental sobre nosotros mismos. Para Lucía, esa verdad había sido simple pero poderosa. Era una Vega, con todo lo que eso implicaba, la fuerza, la determinación, la lealtad feroz, pero también era ella misma, compasiva, educadora, constructora. Y en esa dualidad, en esa aceptación completa de las contradicciones que la componían, finalmente había encontrado una libertad que ni siquiera sabía que buscaba. El sonido de pasos en la calle abajo llamó momentáneamente su atención. Desde su posición privilegiada, vio a Carlos cambiando de posición, moviéndose casi imperceptiblemente en las sombras mientras un grupo de jóvenes pasaba riendo ruidosamente. Su presencia constante, que antes le había parecido una intrusión, ahora le resultaba extrañamente reconfortante, no porque necesitara protección física, sino porque simbolizaba una verdad esencial, que ya no estaba sola. «¿Vendrás a cenar el domingo?», preguntó a su hermano, regresando su atención a la llamada. «Estoy probando una nueva receta de chiles rellenos que aprendí de la abuela de uno de mis estudiantes. Según ella, es una receta familiar de más de 100 años». «No me lo perdería», respondió Dante, y Lucía pudo escuchar la sonrisa en su voz. Esa sonrisa rara que revelaba al hombre que podría haber sido en otra vida, en un México menos brutal. «Después de todo somos familia, la única que nos queda». «Sí», confirmó Lucía sonriendo hacia el cielo estrellado que ahora se extendía como un manto infinito sobre la ciudad. En algún lugar entre esas estrellas le gustaba pensar que sus padres la observaban
quizás finalmente en paz al ver que sus hijos, a pesar de todo, habían encontrado formas de permanecer unidos. Somos familia. Después de colgar, permaneció largo rato en su terraza, sola pero no solitaria, observando la vida nocturna de Culiacán desplegarse bajo ella. Las familias paseando en la plaza cercana, los vendedores ambulantes ofreciendo elotes y churros, la música ocasional que escapaba de alguna casa o restaurante, la ciudad que una vez había abandonado y que ahora la había acogido nuevamente, no como la hija perdida, no como la hermana del temido Dante Vega, sino simplemente como Lucía, la maestra que estaba transformando la educación local. Y en un mundo donde las lealtades se compraban y vendían como mercancías, donde las apariencias a menudo ocultaban verdades terribles y donde la violencia parecía ser la única constante, ese simple hecho, que eran familia, que se protegían mutuamente, que se aceptaban tal como eran, con sus luces y sus sombras, era quizás el único cimiento verdadero sobre el que realmente podían construir sus vidas. Lucía levantó su copa hacia las estrellas en un brindis silencioso, por la mujer que finalmente había aprendido a ser, por el camino tortuoso que la había llevado a casa y por la verdad más importante que había descubierto, que a veces debemos abrazar quienes somos, con todas nuestras contradicciones, antes de poder convertirnos en quienes estamos destinados a ser.